Bien, 7:26. En las últimas horas, el Instituto de Salud Pública se sumó a la alerta mundial por el mal uso del Ozempic, un medicamento que se receta normalmente para la diabetes, pero se está usando mal, para adelgazar. Darinka Marcic nos cuenta más detalles. Darinka, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos en la Clínica Universidad de los Andes porque, como tú muy bien lo decías, Gonzalo, las alertas son internacionales y el ISP también se sumó a eso. ¿Por qué? Porque el Ozempic ha sido usado para bajar de peso, no solo en nuestro país, que es lo que nos importa, sino que es algo que es más macro, que es a nivel internacional. Bien, vamos a conversar ahora con la doctora Lorena Salinas, ¿cierto? Nutrióloga, diabetóloga de la clínica. Porque, doctora, a ver, esto es una alerta que es mundial. Estamos hablando de un medicamento que se ocupa para los pacientes, ¿cierto?, de diabetes tipo 2 y que por su función, ¿cierto?, de acelerar el metabolismo, yo lo digo a grandes rasgos, ¿no? Usted sabe mejor que yo, la gente lo está utilizando para bajar de peso, pero eso trae efectos secundarios que son gravísimos. Comentemos un poco de eso. ¿Qué está pasando con este medicamento? Hola Darinka, primero que todo muy buenos días, gracias por esta entrevista. La verdad es que es un tema bien importante, nos preocupa mucho desde el punto de vista médico porque se está utilizando un medicamento de mala manera que se debiera regir por toda la regulación que existe desde el punto de vista legal y sanitario para todos los medicamentos. Todos los medicamentos requieren supervisión médica, tanto en su prescripción como en su uso, porque todos los medicamentos pueden generar alguna reacción adversa. Y eso puede ocurrir algo con un medicamento tan sencillo como un paracetamol. Ahora, doctora, ¿por qué yo, si quiero bajar de peso, me ofrecen, ¿cierto?, de forma más o menos ilícita, por redes sociales o bien otro doctor, ¿por qué yo ocupo ese medicamento para bajar de peso? ¿Qué hace en mi cuerpo? Por lo tanto, es inyectable igual. Sí, este es un medicamento que se ha aprobado tanto en Europa como en Estados Unidos y en Chile está aprobado para el uso de los pacientes con diabetes tipo 2. El tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 es un tratamiento integral. Existen múltiples alternativas y nosotros los médicos, diabetólogos, especialistas y aquellos que tratan pacientes con diabetes también, tenemos la posibilidad de elegir aquellos medicamentos que tienen seguridad cardiovascular y nefrológica. Y los análogos de los receptores de GLP-1, al cual este medicamento pertenece, que efectivamente es subcutáneo, se administra una vez a la semana, no solamente genera beneficios desde el punto de vista del control de la glicemia, sino que en los estudios genera pérdidas de peso. Y eso es uno de los focos más importantes para el tratamiento de los pacientes con diabetes. Entonces, en ese contexto hay uso de los medicamentos, pero está aprobada la molécula fuera de Chile y está en proceso acá de uso en obesidad. Lo que pasa es que las drogas son distintas, la presentación es la misma, pero la molécula es la misma molécula que ha demostrado la seguridad desde este punto de vista. Doctora, hablemos de los efectos secundarios si es que yo no tengo la diabetes tipo 2, quiero bajar de peso y me inyecto ese medicamento. Hay que hablar de los efectos secundarios porque esto no es un juego. Estamos hablando de que la gente puede tener unas enfermedades adversas gracias a eso. Y otro punto también muy importante que es paralelo, ¿cierto? Que hay falta de stock también. Uno le genera falta de stock a la gente que de verdad necesita ese medicamento. ¿Qué me puede pasar a mí si yo me inyecto ese medicamento? O sea, lo primero es recordar que todo tiene que ser con supervisión médica, ¿ya? Dentro de las principales reacciones adversas existe algún riesgo, pero es menor, que se ha visto asociación en los estudios, pero ya llevamos más de 15 años ocupando la molécula y cada vez es menor la asociación que existe con pancreatitis aguda porque finalmente son múltiples los factores que influyen. Y sí, efectivamente, lo que sucede es que los pacientes ocupan los medicamentos y no cuidan otros factores de riesgo de pancreatitis aguda, por ejemplo, una transgresión alimentaria o de alcohol, ¿ya? Entonces, el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad como enfermedades crónicas, no como algo para bajar de peso, requiere un tratamiento integral de cambios de estilo de vida. Y sobre esa base, los medicamentos que están disponibles y uno elige cuál es más seguro dependiendo de la persona que uno tiene al frente. Sí, porque doctora, hay gente que dice, y ya les doy el pase muchacho, que bueno, ¿por qué no puedo ocupar este medicamento si está aprobado, no sé, en Estados Unidos bajo otros componentes, ¿verdad? Y finalmente es eso, ¿no? Que el principio activo es otro gramaje, es otra dosis, no es lo mismo que el medicamento que estamos usando para la diabetes tipo 2. Las personas lo pueden usar.
Sí, el asunto es que acá no contamos aún con la aprobación para contar con la presentación para obesidad. Pero ese uso tiene que ser bajo supervisión médica. O sea, aquí el problema es que este medicamento se está vendiendo a través de redes sociales. Por ejemplo, aquellas personas que tienen cálculos en la vesícula y no lo saben, no lo pueden usar porque pueden tener una complicación aguda de los cálculos en la vesícula. Por supuesto. Gonzalo, Natacha, lo estamos escuchando y yo le traspaso la pregunta a ella. Sí, qué importante lo que estás diciendo porque se está vendiendo mucho en las redes sociales y siento yo también influenciado por lo que estamos viendo en las redes sociales, las celebridades, fue un tema que se mencionó incluso en los Oscar, muchas famosas de Hollywood, ya a otro nivel, que están utilizando este tipo de fármaco. Sí. ¿Por qué se ha hecho tan popular, doctora? Sí, bueno, ¿por qué tan popular finalmente? ¿Por qué la gente masivamente llegó y ocupó este medicamento que sin supervisión médica, vendido por redes sociales? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanta popularidad? A ver, la obesidad es un problema mundial. ¿Ya? Secundario a la obesidad tenemos la diabetes y son pandemias. Venimos además de un proceso muy complejo que acabamos de vivir y que aún no termina, que es la pandemia, que generó muchos cambios en los hábitos de las personas. Entonces, las personas ganaron muchos kilos, se enfrentaron a situaciones muy complejas. Entonces, probablemente las estadísticas actuales en Chile, la próxima encuesta nacional de salud, van a mostrar que vamos a tener mayores niveles de sobrepeso y de obesidad. Desde el punto de vista social existe una presión muy grande por la apariencia. Y eso desde el punto de vista médico no es lo más adecuado, porque lo que uno busca es el tratamiento de las enfermedades que generan diabetes, hipertensión, enfermedades nefrológicas, etcétera. Pero también tenemos que ser realistas, que la gente busca información en redes sociales. Doctora, es que eso es muy importante y quiero andar en eso. ¿No será que estamos bajo la instantaneidad del efecto del producto por el metabolismo? Para no ser más gráfica, el metabolismo funciona más rápido. Y también hay poca información, porque si a mí me presentan un producto y me venden que voy a bajar, invento, 20 kilos en no sé cuánto tiempo, y que me inyecto y que funciona instantáneamente, de forma gráfica, ¿no? ¿No será que está esa desinformación? Todavía la gente todavía no entiende que hay que ser cuidadosos con los medicamentos, que tiene que ser todo bajo supervisión. Bueno, ese es un súper buen punto, que finalmente cuáles son las fuentes de información que nosotros buscamos, y en ese sentido yo llamo a la población que se acerque a sus médicos, que pregunten por los medicamentos y que busquen dentro de redes sociales aquellas fuentes que efectivamente entregan información, como todas aquellas asociadas a las principales clínicas, a los hospitales, a las universidades, donde efectivamente existe información para el paciente. Nosotros también tenemos esa información disponible, y lo más importante es que los pacientes se acerquen a su médico y consulten y se hagan la evaluación respectiva, ¿ya? Para que no se presenten estas reacciones adversas que son pacientes dependientes. Por supuesto. Gonzalo, Natacha, lo escucho. Sí. Qué interesante el diagnóstico que hace la doctora respecto a las causas del por qué está ocurriendo todo esto, fenómeno post-pandemia, agudizando el tema, el alza de kilos, ¿verdad? Por el sedentarismo, nos movimos mucho menos, hubo encierros, ¿verdad? Para cuidarnos del COVID. En fin, la presión por ser más delgado es histórica. Siempre había una presión, pero hoy día más que nunca. Las redes sociales, la foto, la apariencia es un temazo. Si bajas mucho de peso y estás flaco, pareces enfermo. Si engordas, oye, no te ves bien, no representas como la figura del éxito, de lo saludable, un montón de estereotipos. ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿Están preocupados en el mundo médico acá en Chile por la utilización de este tipo de medicamentos? ¿Podemos llegar a algún tipo de riesgo mayor? Sí, bajo ese contexto que yo le comentaba, si están preocupados, ¿cierto? Ustedes como médicos, de la utilización de este medicamento para pasar un riesgo mayor por la masividad que está teniendo el uso de este remedio. A ver, el primer punto es que los pacientes con diabetes se están quedando sin sus medicamentos. Claro. ¿Ya? Y eso es súper importante y hay que recordarle a la población. Las personas con diabetes necesitan sus medicamentos. El segundo punto es que la obesidad, soy un poco... hago énfasis en esto porque la obesidad es una enfermedad que conlleva no solamente consecuencias médicas. Vivimos en una sociedad que hace mucha presión por la apariencia y uno tiene que lograr un equilibrio con la alimentación, con los hábitos de vida, incluido el sueño, el ejercicio y el apoyo de los medicamentos para poder enfrentar esta enfermedad, que es una enfermedad crónica. Y
Evitar sacar la información de aquellas fuentes, porque además este tema de la presión social sobre el sobrepeso y la obesidad también genera otras consecuencias. Tenemos muchos problemas de trastornos de la conducta alimentaria, hay adolescentes buscando modelos y uno como papá, como mamá, como profesional tiene que ser súper cauteloso y en el día a día nadie debiera hablar del cuerpo de la otra persona ni generar una presión, porque se generan trastornos de la conducta alimentaria, que es otra arista que da para otra conversación. Pero aquí yo le recomiendo a la gente que si tiene algún nivel de sobrepeso y de obesidad, consulte a su médico. Busquemos aquellas enfermedades asociadas y hagamos un tratamiento integral con los cambios de estilo de vida que se requieren, y para eso hay que tener un poquito de paciencia, pero existen los mecanismos con los equipos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, médicos, especialistas y médicos sin especialidad, que somos capaces de ayudar a los pacientes y usar estos medicamentos que son una maravilla. Estos medicamentos llevan como 15 o 20 años en investigación, fueron descubiertos hace más de 30 años y son moléculas que por primera vez nos dan beneficios, nos cuidan el corazón, nos cuidan el riñón, pero esos cuidados tienen que ser con la supervisión médica para evitar las reacciones adversas. Por supuesto, doctora. Gracias por estar con nosotros tempranito en la mañana, hablando de un tema que es importantísimo, muchachos. Acá hay muchos factores. Tenemos primero que todo la venta en redes sociales, el uso indiscriminado, cero supervisión del medicamento. La gente puede tener efectos secundarios. Por otro lado, con esto tenemos la falta de stock para la gente que de verdad requiere este medicamento, que son las personas con diabetes tipo 2. Y ojo con el tema de los estereotipos. Ustedes muy bien lo decían. Hay mucha presión y también el uso de las redes sociales. De repente TikTok, Instagram te pintan una realidad que no es, y finalmente uno quiere llegar a eso y termina uno trasquilado quizás con algún efecto secundario que pueda tener cualquier medicamento, que sea para bajar de peso y que no esté regulado como se debe en cada país. Absolutamente, esto es grave, hay que cuidarse y hacerlo con supervisión médica, con expertos. Muchísimas gracias, Darinka, muy buenos días.